por el servicio que se va a llevar a cabo y por cada uno de los respectivos salones en los cuales se va a dar a conocer de tu palabra, cada una de las etapas de los jóvenes y de los bebés y de los niños que hay en esta congregación, Padre. Te pedimos también de esta manera que seas quien permitas que nuestro corazón reciba toda la enseñanza y te demos toda la adoración que se merece tu nombre. En el nombre de Jesús elevamos nuestra petición y te agradecemos por este día. Amén. Buenos días, hermanos. La verdad que hoy estaba un poco nervioso porque no sabía cómo me iba a peinar. No voy a traer mucho copete, dije, y los vaya a distraer en la clase, ¿verdad? Hemos estado viendo un poquito el tema acerca de qué hemos estado hablando. A ver, Nancy, ¿de qué se habló la clase pasada? Sí, sin tomar, sin las notas, así, sin las notas. Hablamos de Dios, dice, ¿no? De, entonces, allá se vio el tema acerca del rey Salomón, ¿no? Y principalmente acerca de la sabiduría. Y nuestro hermano Samuel, la verdad, nos exponía hasta cierto punto cómo tiene tanta practicidad el hecho de que el conocimiento aplicado a final de cuentas en el conocimiento tanto de quién es Dios, saber quién es Dios y, y saber de cierta manera, pues todo esto es necesario para nuestra vida cristiana, ¿no? Hoy vamos a estar viendo este tema que tiene que ver todavía con los escritos que dejó el rey Salomón, ¿no? Con escritos que hasta cierto punto vemos de su historia y de lo que él hizo. La sabiduría hasta cierto punto, así como decíamos, se ve en la vida, se ve también en las obras. Y Dios le encomendó una obra muy importante a Salomón. Una obra que hasta cierto punto vamos a ver las razones por las cuales no se le encomendó posiblemente a su padre, pero sí al rey Salomón. En este caso me gustaría que me acompañaran a, a Lucas capítulo 16. No sé si me podrían apoyar a leer Lucas capítulo 16, del verso 10 al verso 13, del 10 al 13. Hermano Gregorio.
Ok, muchas gracias. Definitivamente este versículo es clave porque al final del día, así como lo podríamos poner en el contexto del rey Salomón y del rey David y de los reyes que fueron reyes de Israel, así Dios en nuestra vida nos ha dado a nuestro cargo de cierta manera muchas cosas. Tenemos bienes que son otorgados por Dios, tenemos familia que es otorgada por Dios, tenemos nuestro propio cuerpo, que hasta cierto punto, si lo ponemos como el templo de Dios, es algo que Dios nos ha dado ¿a qué? A cuidar, a mayordomear. En este caso, vemos en Lucas 16 lo que leía nuestro hermano acerca de la parábola del mayordomo injusto, ¿no? Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto nos hace darnos cuenta de que de cierta manera la sabiduría del rey Salomón en administrar y llevar a cabo la obra que Dios tenía para él, habla de que realmente era una sabiduría de parte de Dios. Cuando allá en Primera de Reyes, capítulo 6, 11 al 12, vemos esto. Dice, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. No sé si alguna vez les ha pasado de que por cometer un pequeño error, muchas veces la consecuencia de ese pequeño error viene a ser una consecuencia grave o algo más catastrófico. Yo en el caso de platicar con 2 o 3 personas que se dedican a la compra y venta de autos, me decían que tan solo a veces el hecho de que no supieran bien dónde había una pequeña tuerca mal o dónde estuviera el problema, así sea el problema en un lugar muy pequeño en el auto, eso podría hacer que de cierta manera el motor y muchas cosas en el carro no funcionaran y se desvielara. Al final del día, si lo aplicamos en nuestra vida, hay cosas o dirían a veces que hasta si uno es negligente o si uno es flojo en nuestra vida espiritual, hay cosas tan pequeñas que si no les ponemos cuidado, pueden traer consecuencias más grandes. Y al final del día, algo que tuvo que resalta mucho Salomón es esta afinidad en los detalles. Fue tan minucioso al hacer y obedecer lo que Dios le había mandado. ¿A quién le está cambiando? No sé si me puedan pasar el apuntador. No había visto la presentación. Vayamos allá a Primera de Reyes, al capítulo 5. Capítulo 5. Sí, gracias, brother. Gracias. Muy bien. Y alguien que me pueda apoyar con la lectura del versículo 1 al 12. Mirá, rey de todo, y yo también sus siervos a Salomón. Luego que yo que lo había elegido por rey en lugar de su padre, en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar a casa al nombre de Jehová por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que me.
Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, seguro que Jehová habló con David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa en mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa hablar manera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió a Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en bolsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se sentará, y allí se desatará, y tú la tomarás. Y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho. Y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron un pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. La leva fue de 30 hombres. Muy bien. Tiro, en este caso, era una ciudad importante en la época de David y de Salomón. Dice que tenía contaba con una población de alrededor de 40,000 personas. Ocupaba la costa mediterránea de lo que hoy es Líbano. Además, además de una isla cerca de la costa. La isla tenía 2 puertos y la parte continental estaba protegida por un muro de 45 metros aproximadamente. Dice que la ciudad también estaba rodeada de tierra fértil y bien regada. Por consiguiente, era una ciudad estratégica tanto para razones militares como económicas, y era conocida por estar bien fortificada. Cuando leemos esta historia acerca de la construcción del templo, qué curioso que inicia con ahí en el capítulo 5, ¿no? Hiram, rey de Tiro, envió también a sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo había ungido por rey en lugar de su padre. Qué curioso que inicia con este tipo de amistad. Posiblemente en este caso, si lo ponemos en perspectiva, en nuestra vida cristiana, es importante tener o no tener una buena relación con las personas que están cerca de nosotros. Esto puede ser vecinos o amigos en el trabajo o personas conocidas. Lo que nos enseña justamente digamos que esta parte es como relativamente el cristiano debe de buscar una buena relación tanto como con los de la iglesia como con las personas que a final de cuentas están a nuestro alrededor. Esta amistad fue importante para la construcción del templo. Dios utilizó de cierta manera del hecho de que David tenía esta relación tan íntima con esta persona, y que esta persona, al ver que Salomón llega al cargo, decide apoyar, pero Salomón, al momento de incluir el proyecto que tiene, en este caso, si hablamos de nuestra, no sé, nuestro anhelo o nuestro deseo personal de corazón en las cosas materiales, algo que veo y que resalta mucho es, por ejemplo, ahí en el versículo 5, que es, versículo 5 de capítulo 5. Yo, por tanto, ¿qué le dijo Salomón al rey Hiram?
Yo, por tanto, ¿qué? Ahora edificar la casa, ¿a quién? Al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre. Qué importante es tener primeramente a Dios en todo lo que hagamos. ¿Alguien en algún momento de su vida ha hecho algo haciéndolo, como dice el diligente, sus pensamientos tienden ¿qué? A la abundancia, mas el necio ¿qué dice? Se apresura y ata una soga a su cuello, básicamente. ¿Alguien ha hecho alguna vez algo apresuradamente? Yo he hecho muchas cosas, ¿no? Apresuradamente. Y me he dado cuenta de que sí hay mucha diferencia cuando hablamos de las personas que tienen de cierta manera el pensamiento de no poner a Dios primeramente. ¿Ustedes creen que no se dirijan apresuradamente en las cosas que hacen día a día, en las relaciones que llevan con sus familiares, en las relaciones que tienen con sus amistades o hasta en su vida espiritual? Entonces, esta parte me hace pensar justamente que como el rey Salomón, al momento de edificar para la obra de Dios, tengamos esto, poner en primero que se alabe, que sea primero Dios ante todo. Y dice el versículo 5, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Vamos a continuar con la lectura que es del versículo 13 al versículo 18. No sé si me puedan apoyar. 13 al 18, por favor. Cada mes, viviendo así, al estar un mes en Líbano, 2 meses en casa, Adonía estaba encargado de criaderos. Tenía también Salomón 70,000 y llevaban las cargas, y 80,000 portadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 30,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey trasquese piedras grandes y piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Jehová cortaron y prepararon la madera y la carpintería para la casa. ¿Cómo te preparas para un gran proyecto que Dios te ha encomendado? Salomón brinda una idea ahí en Primera de Reyes. Él no se quedó quieto y dijo, Dios resolverá todo esto. Más bien, se aplicó a la labor y a la sabiduría que Dios le dio para completar adecuadamente la seria tarea que tenía ante sí. Uno puede ver claramente el orden y la organización que Salomón mostró en el proyecto cuando envió a más de 30,000 israelitas al Líbano en turnos rotativos durante un mes. La organización que tenía Salomón para la construcción del templo fue posiblemente, y si lo vemos hasta cierto punto,
muy, muy específica, ¿no? Y muy sabia. Dice que el hecho de hacerlo como lo hicieron, esto permitía que cada hombre pasara 2 meses en su casa antes de volver a trabajar al Líbano. Qué manera también de verlo hasta cierto punto tan humano, ¿no? Porque a final de cuentas, imagínense estos hombres que los pusieran solamente a trabajar de sol a sol y que no tuvieran ni siquiera la posibilidad de estar con sus seres amados. Bien dice que las horas necesarias para el trabajo, si te dedicas a algo creativo, son 8 horas, porque después de esas 8 horas, tu mente y tu cuerpo dejan de tener cierta concentración y hasta cierto punto creatividad. Y me parece muy curioso, ¿no? Cómo es que a pesar de que posiblemente podríamos decir estas cosas que son tan ligeras y tan livianas de pasarlas, realmente fueron contempladas y fueron hechas con sabiduría. Dice, los 70,000 que llevaban las cargas transportaban provisiones y se les unieron 80,000 cortadores de piedra. Tal proyecto requirió 3,300 supervisores mientras se cortaba y moldeaba la piedra. Esta fue una operación extremadamente compleja para su época. Con esta parte es la cuestión de la meditación de los pensamientos del diligente, porque al final del día, la iglesia de Tláhuac, ¿consideran ustedes que hacen una labor similar a la que luego hace, en este caso, el rey Salomón? ¿Ustedes qué piensan que hace la iglesia? La iglesia, nosotros. Al momento de decir, vamos a hacer un curso de verano, vamos a hacer un curso para un taller de matrimonios, un seminario para matrimonios, vamos a hacer reuniones para los jóvenes que vayan a visitar, no sé a dónde van a ir, ¿a qué? ¿A Yucatán? Me parece ser. Todo este tipo de obras que parecen posiblemente para muchas personas como, en su opinión, ¿no?, innecesarias, realmente es un trabajo similar y que cuando estaba estudiando esta parte asociaba, ¿no?, al hecho de que la planeación y la sabiduría de hacer y de unirnos como equipo es necesaria e es importante. En esta parte vemos la sabiduría aplicada. Primera de Reyes detalla los diversos talentos y roles y sobre todo la sabiduría y en este caso lo que necesitamos para cumplir el proyecto o un proyecto grande. Todos nos beneficiamos de los talentos de las personas, de nuestros hermanos. ¿Quién no se ha beneficiado en algún punto hoy en día con las clases que se han dado de cantos? ¿Quién no se ha beneficiado con las clases que se les han dado a las mujeres? Realmente, con las clases que se dan hasta entre semana, los miércoles. Pero esto no sería posible si los hermanos o si nosotros no nos uniéramos. En este caso, algo que platicábamos con Luna y que veía que Luna, a final de cuentas, tenía el deseo de participar. Y, y, y veía cómo, me acuerdo cuando yo empezaba a participar, o sea, se veía que posiblemente no tenía futuro. Me daban demasiados nervios pero hoy en día, pues dirían por ahí, ya no tengo ni un pelo de tonto, ¿no? Uno va adquiriendo cierta práctica, cierto desenvolvimiento
y va agarrando cierta comodidad y creciendo en su talento y en su don. Pero eso no puede ser posible si no sumas tu talento. Para eso, esta es la invitación, así como con Salomón, en el hecho de la construcción del templo, posiblemente podríamos verlo hasta cierto punto, este lugar se iba a construir porque ¿qué era lo que iba a haber ahí? ¿Quién iba a estar ahí? Dios, la presencia de Dios. Y al final del día, nosotros con todo lo que hacemos y para lo que nos unimos y para lo que unimos nuestro talento es para que la gente que conozca a quién, que la presencia de Dios esté en la vida de también de todos aquellos que estamos sumando ese talento, ese don. Dice aquí, ¿cómo ha sido bendecida su vida por los talentos y dones de otros cristianos? ¿Qué talentos y dones le ha dado Dios y cómo puede usarlos para bendecir a quienes lo rodean? Vayamos allá a Segunda de Crónicas, al capítulo 3. Y para esto, pues, creo que todos fuimos beneficiados también con el repaso del templo, porque relativamente es la descripción exacta de, de, de lo que hay, ¿no? De lo que hay en el templo. Muy bien. Segunda de Crónicas 3. Dice así, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Se me hace algo curioso, ¿no? Porque el monte Moriah, al parecer, es una ubicación muy importante porque no sé si recuerden aquella escena que tuvo que vivir el padre de la fe. Porque cuando Dios llega, en este caso, a la vida de Abraham, Abraham tiene que pasar ciertas pruebas de fe. Pero la definitiva y la que es más conocida, ¿cuál es? ¿Qué es lo que le pidió Dios a Abraham que ofreciera? ¿A su qué? Y en ese mismo monte, donde al parecer Abraham iba a sacrificar a su hijo porque lo iba a hacer, Dios lo proveyó de el cordero, lo proveyó de el sacrificio. Y este monte, el monte Moria, es el mismo en el que se está edificando el lugar donde iba a estar la presencia de Dios. Y dice el versículo, del versículo 3 al versículo 17, no sé si me puedan apoyar con la lectura, hermano Manuel. Del 3 al 17. Estas son las medidas que Dios ha dado a los Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba era de 20 codos de largo.
igual de ancho de la casa, y su altura de 120 codos. Y lo ungió por dentro de oro puro, y que todo el cuerpo mayor de la iglesia entera después, la cual cubrió de oro fino. E hizo realzar en ella palmares y cadenas. Construyó también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era pues, para Dios. Así que construyó la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes, sus puertas, con oro, y esculpió las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, y a lo que era de 20 fotos según el año de la casa, su altura de 20 fotos, y lo cumplió de oro, ascendía hasta 140. Esto es los clavos hasta una estación y en este lugar santísimo nosotros tenemos que ver cuál es el Dios de Dios. En las alas Sí, hermano. Y alguien que me ayude del 4, Dani, capítulo 4, del 1 al 22. Por favor.
Muy bien. La construcción del templo comenzó en el 4º año del reinado de Salomón y continuó durante 7 años. Realmente entre muchos de los detalles que encontramos aquí en Crónicas, varios pues merecen ser mencionados especialmente, ¿no? Siempre hay un énfasis en los materiales preciosos que se usaron, en particular el oro, ¿no? Uno ve el oro, pero también habla acerca de el bronce. Y obviamente, pues, quien no vino a los repasos del templo, los ya están en YouTube, ¿no? Ahí los pueden checar porque si no nos alargaríamos un poquito más, pero tienen ciertos simbolismos, todo lo que se construye a la medida que se construye, los utensilios, y hasta cierto punto lo que yo nada más quería reiterar de estos dos elementos es cómo es que el hecho del bronce, ¿no? Vemos desde el inicio del templo, el altar de bronce, el mar de bronce. El mar de bronce era donde justamente, o bueno, esto recordaba mucho a los adoradores que tenían que hacer un sacrificio de expiación para poder estar en la presencia de Dios. Y hasta cierto punto, si uno lo ve, el bronce reitera el juicio. Y ante nuestra vida cristiana debemos de hacer este juicio ante nosotros cuando nos acercamos a la presencia de Dios. Cuando vamos a Dios, cuando hacemos cosas para Él. Y el oro representa la fe. Dice que hasta cierto modo uno ve y de oro se usó bastante. Y aquí viene que tan solo hasta antes del lugar santísimo se habían usado más o menos como de más de 19 kilos de oro. Ahora imagínense entre los utensilios y demás se podría calcular realmente. Pero dice que del bronce no había medida. Se había usado tanto que no había medida. Y esto me lleva a nuestra vida espiritual y personal. Al construir el templo en nuestra vida personal, siempre nos debemos de preguntar, ¿dónde estoy hoy? ¿Dónde está mi vida hoy? ¿Y dónde está mi relación hoy con mi Dios? Es el juicio, ese juicio propio y autoexaminación, donde no voy a juzgar al otro, sino me voy a hacer juicio a mí. Y también el oro, ¿no? El oro que representa esa fe a Dios. Y bueno, al final de cuentas, eso lo podemos ver. Dice, ¿qué nos enseña el gran tamaño y valor del templo acerca de quién es Dios y cómo debemos acercarnos a Él? En Primera de Reyes, vemos relativamente mucho más específico esto. Capítulo 6, Primera de Reyes, capítulo 6. Del 11 al 13 y dice así. Primera de Reyes 6, del 11 al 13. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. ¿Y qué dice? Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo
Israel. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares mis mandamientos. Esto, ¿a quién le suena que lo dijo antes? O más bien, mucho después. A Jesús. Porque al final de cuentas dice que realmente el seguirlo es cumplir los mandamientos ¿de quién? De Dios. Los estatutos, andar en sus caminos. Entonces, realmente, fuera del templo, Dios nos está pidiendo que caminemos con esta obediencia, que guardemos estos mandamientos y de cierta manera son los mismos que hasta cierto punto, si uno lo analiza, son los mismos puntos que Jesús habla en un futuro con sus discípulos y con sus seguidores. Y aunque realmente el templo, hablábamos de una construcción de algo, de una obra importante para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hoy en día no podríamos encerrar a Dios ni la presencia de Dios en un lugar. Y por eso es que nos dice, guarda mis estatutos y mis mandamientos, porque ahora la presencia de Dios busca estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre vivir para obedecer y honrar a Dios y vivir bajo el legalismo religioso? ¿Por qué cree que Dios siempre ha relacionado la obediencia con una relación buena y saludable con Él, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Con esto, vayamos allá a Crónicas, capítulo 5, del 1 al 6. No sé si me pueda apoyar con la lectura, David. Los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que naciesen en arca del pacto de Jehová, de la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne de séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Y llevaban el arca y el tabernáculo todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas lo llevaron. Y el rey Salomón, toda la congregación de Israel, había reunido el pueblo delante de la arca, sacrificaban ovejas y bueyes, con los sacerdotes que pudieron contar y ver. Muy bien. Y del 7 al 14 dice así: y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová
había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron, habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, y no podían, perdón, los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La finalización de la construcción del templo la vemos registrada ahí en Crónicas 5. Por fin estaba listos para su propósito de ministerio y adoración al nombre de Dios. Y al final del día, dice, la primera acción de Salomón fue ordenar que se trajeran al tabernáculo y todos sus utensilios al templo. Y a mí me parece muy curioso esta parte, porque la obra que se hace para Dios, en este caso, cuando hablamos de la iglesia, y no sé quién tuvo la oportunidad de estar en el ICEA, o en este caso en otra de las actividades como el curso de verano, no sé a ustedes, pero al finalizar este tipo de actividades cumplen su propósito. ¿Cuál fue el propósito después de que vio todo esto, de que pasó todo esto, de que ellos trajeron los utensilios y después comienza todo el pueblo a traer sus ofrendas al templo para adoración a Dios? Dice que el lugar fue llenado con una nube, la cual es representativa a lo mismo que veía el pueblo de Israel en el desierto con Moisés. Porque ¿qué era lo que los cubría de día y de noche? Una nube de fuego, y una nube que les otorgaba esta protección y hasta cierto punto este alimento que los mantenía vivos en el desierto. Y Dios, cuando terminamos de todo este tipo de actividades, no sé si ustedes han sido alguna vez llenados de esta adoración, de este sentimiento y de esta sensación de Dios en sus vidas. Y si no ha sido así, esa es la invitación. El hecho de ver este punto de la construcción del templo y de este estudio de Salomón me hizo darme cuenta que relativamente somos una iglesia que es muy activa, pero que al final de cuentas a veces debemos de pensar en estas actividades como esta parte de la escritura donde el rey Salomón es encomendado con la tarea del templo, y al final de cuentas el templo cumple con el propósito, y las actividades que la iglesia hace tienen que cumplir posiblemente, si no te lo has puesto a pensar, con el propósito personal de mi relación con Dios y mi adoración hacia Él. Dice, ¿cuáles son algunas maneras en las que podemos responder a la presencia de Dios entre nosotros? Y ya en cuanto al ministerio en acción, dice, piensen amigos cristianos que lo han bendecido con sus talentos y dele las gracias por lo que han hecho. Pida a Dios que le muestre nuevas maneras en las que podría servir en la iglesia, y ore para que pueda apreciar más plenamente la gloria de Dios, la gloria y la grandeza de Dios, y exprese con aprecio,
con adoración y obediencia hacia Él. Este ha sido el estudio de esta clase. Para la próxima semana estaremos viendo lo que es la dedicación del templo y pues ya igual ya no es mi turno, ¿verdad? Por el momento pues yo me peino y me retiro, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario o algo que agregar a la clase? Si no es así, que Dios les bendiga.